Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga. Reciban saludos y bendiciones de parte de nuestros pastores Gustavo Padilla y Jessica Padilla. Somos la Iglesia de Cristo Ebenezer Osana. Y hoy los saludamos y los bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan por las redes sociales. Y hoy, a la luz de la palabra, pues vamos a compartir, ¿verdad?, un tema y basado siempre en la palabra del Señor, y lo titulamos La importancia de obedecer. Y tenemos este versículo que dice en Josué 7:25, nuestro versículo base. Y Josué dijo: ¿por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? Ahora el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas mataron y apedrearon a Acán y a los suyos, y luego los quemaron. Vamos a orar para que el Señor tome control de esta palabra, hermanos, y vamos a orar al Señor. Padre poderoso y misericordioso Jehová, oramos a ti hoy en esta tarde, Señor eterno, para que tú seas tomando el control de esta palabra, Señor amado, que no sea mi inteligencia ni mi sabiduría, sino la sabiduría que viene de lo alto, Señor amado. Que tu Espíritu Santo sea quien tenga el control de mi lengua, de mi mente, Padre, y que sea tu palabra la que hablamos en esta tu casa, Señor eterno. Toma control de la atmósfera y del tiempo, Señor amado de la gloria. Bendito seas, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y amados hermanos, hoy tenemos, pues, como dice el título, la importancia del obedecer. Y quiero decirles que la obediencia es un factor primordial para que podamos alcanzar nuestra salvación en el Señor. Y hoy quisiera llevarlos a un significado que tiene la palabra obediencia. Y mire, dice que la obediencia es la acción de obedecer, especialmente a los organismos jerárquicos. Se trata del cumplimiento de un mandato o de una orden, una palabra que se utiliza en diferentes contextos, hermanos. Puede ser en la religión, en el ejército, en la familia, en la educación. Y la palabra obediencia va acompañada de otra palabra muy importante, que es el escuchar. Y el escuchar para obedecer, amado. Y en nuestra iglesia se nos ha enseñado que el orden atrae la bendición. Y hay un orden jerárquico, hermano. Está el orden que viene desde nuestro Padre Celestial para abajo. Y hay un orden jerárquico también en las autoridades delegadas por el Señor, como nuestros pastores, nuestros líderes. También hay autoridades civiles a las cuales el Señor nos llama, que debemos de dar cumplimiento a cada una de estas jerarquías. Y como introducción, hermano, quisiera llevarlo a una historia que está en la Biblia, a una historia que nos va a narrar los hechos acontecidos en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, nos vamos a ir hasta el capítulo 7 de Josué, donde nos narra una historia acerca de un personaje de la Biblia llamado Acán. El pueblo de Israel está en una batalla por conquistar Canaán. En este momento, hermanos, imagínese usted el panorama. Israel está invadiendo, está destruyendo la ciudad de Jericó, como todos sabemos, conocen muy bien esa historia. Y resulta que el Señor da directrices al pueblo de Israel. Y dice, da 7 vueltas por la ciudad. Y todas las directrices que les da, tocan los chofares, hermanos, y los muros caen. Pero esta victoria que el pueblo de Israel consigue en Jericó se debió a su obediencia. Mire lo importante que es el obedecer. Ellos escuchan específicamente lo que el Señor les dice y ejecutan la acción que el Señor les da, y ellos logran el triunfo. Luego de esto, pues el Señor ordena al pueblo de Israel que ningún tesoro sea tomado de Jericó, porque es anatema, dice el Señor. Pero hay un personaje en medio de toda esta situación llamado Acán, que desobedece, hace caso omiso a lo que el Señor ha dicho. Y él se toma la libertad, hermanos, de tomar algunas cosas que más adelante vamos a estar viendo qué cosas fueron de Jericó. Luego de esto, el pueblo va más adelante y tratan de invadir una ciudad llamada Jai. En esta ciudad, amado, el pueblo de Israel va y es derrotado.
y sufre una derrota terrible. Y Josué, que es el líder, que es la autoridad delegada por el Señor, que podríamos decir que es su pastor, es su guía, es el comandante del ejército israelita, es el encargado del pueblo, es el sucesor de Moisés. Se encuentra muy mal porque recibe una derrota cuando él piensa, cuando él tiene la convicción y la certeza de que cuenta con el apoyo del Señor, porque hasta ese momento el Señor no había fallado al pueblo de Israel. El Señor siempre había sido fiel en las batallas, al igual que el Jericó, y habían ganado y derrotado. Entonces, hermano, después de narrar esta situación en la que él lo he llevado a imaginar la situación en que el pueblo de Israel está, vamos a ir a nuestro primer punto, que lo hemos titulado la desobediencia, pensamientos tentadores. Mire, la desobediencia, hermanos, trae pensamientos tentadores. Y usted me preguntará, pero ¿cómo es esto? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor y dice así en Josué 7, 19, 22. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán le contestó, en verdad confieso que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esto es lo que hice. Encontré las cosas que tomamos en Jericó y vi un bello manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro. Y sigue diciendo, Josué mandó enseguida a unos hombres a la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que allí estaba escondido con la plata en el fondo. Hermanos, me llama mucho la atención el hecho de que Acán entra a la ciudad de Jericó y dice que él dice, me gustaron esas cosas y me quedé con ellas. El Señor ya había dado una orden al pueblo de Israel de no tomar ningún tipo de tesoro, ningún tipo de bien de Jericó, porque era anatema, era de maldición estas cosas que habían ahí. Y Acán dice, me gustaron las cosas y me quedé con ellas. Esto significa, hermanos, que cuando Acán desobedeció lo que el Señor había dicho, entró en él el pecado y codició aquellas cosas. Y lo primero que me llama la atención, amados hermanos, es el hecho de que dice que envió un manto babilónico que le pareció bonito. Un manto, ustedes saben que nos representa una cobertura. Acán ya contaba con la cobertura de nuestro Señor y Salvador Jehová de los ejércitos, pero él dice que se dejó encantar por otro tipo de manto. ¿No será, hermano, que en la actualidad nosotros también estamos dejándonos conquistar, dejándonos seducir por un manto diferente? ¿No será que en nosotros se está entrando esa desobediencia a la autoridad, igual que Acán? Acán creo que era menor o igual de edad que Josué. ¿No será que Acán miró en Josué a alguien que no merecía tener de repente el mando del pueblo? O quizás de repente pensó que Josué no era el ungido del Señor, que el Señor no hablaba a Josué. Muchas veces nosotros también estamos pensando eso. Muchas veces nuestras autoridades, nuestros pastores, nuestros líderes están dando instrucciones, hermano, y nosotros estamos haciendo caso omiso de ellas. Muchas veces de repente hasta los servidores, cuando venimos a nuestra iglesia, tienen alguna función delegada y nos las hacen ver, pero nosotros entramos en un tipo de desobediencia, mire, en el momento de no obedecer las directrices que estos nos dan. También me llama la atención, hermanos, el hecho de que en la actualidad muchas veces estamos tomando otros mantos, podríamos decir, al igual que Acán, que tomó este manto, copiando las cosas del mundo. Muchas veces de repente estamos pintándonos el pelo, igual que el de la televisión, de colores. Estamos tomando también vestiduras diferentes, vestiduras que no honran al Señor, vestiduras que no nos hacen ver como verdaderos cristianos. Deberíamos de meditar en esto, hermano, en qué mantos estamos trayendo a nuestra casa, a nuestra tienda. Tal vez la forma de vestir, muchas veces también estamos trayendo costumbres diferentes de otros lugares. En la actualidad con las redes sociales también muchos cristianos están entrando
en las redes sociales, son hasta ahora tiktokeros, son un montón de cosas que las redes sociales nos traen. Entonces estamos como Acán, estamos desobedeciendo, estamos trayendo maldición a nosotros, ¿no? Estamos trayendo pensamientos tentadores, como dice el título del punto. Acán fue deslumbrado, y lo peor que al ser deslumbrado llegó a él el pecado de la desobediencia, y el campamento del Señor fue él, y dice que fue al campamento, y en su tienda, el lugar donde él vivía con su familia, dice que enterró lo que él había traído de Jericó. Dice que enterró el manto, enterró las monedas de plata y enterró el oro que había traído. Y dice, me llama la atención también porque la tienda de Acán seguramente se parecía igual que las otras. La tienda de Acán era igual exactamente a todas las del campamento. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos vernos como iguales a todos los demás cristianos en el campamento, igual nuestra misma tienda, pero no estamos de repente en nuestra desobediencia ocultando en el interior de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra tienda, esas cosas que hemos traído del mundo por medio de la desobediencia. Note lo que nos dice Jeremías 15:19, y dice así: entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás, y si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti y no tú te vuelves a ellos. Oiga bien lo que nos dice Jeremías, el Señor nos exhorta a que ellos vengan a formar parte de nosotros, no nosotros parte de ellos. De repente Acán pudo hacer que la obediencia de él formara es el traer a ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Según la Biblia, un concepto que la Biblia nos da acerca de la desobediencia, dice que es fallar al seguir las leyes de Dios. Las personas se separan de Dios por primera vez a través de la desobediencia. Y eso me hace recordar, hermanos, que el origen de la humanidad, cuando Adán y Eva, lo que hace separar a Adán y Eva del Señor, de la eternidad, es la desobediencia. Cuando Eva deja seducirse por la serpiente y entra en desobediencia. Mire qué grave esto de la desobediencia, ¿no? Por eso la obediencia es muy importante. Por medio de la desobediencia, hermanos, también se pierde nuestra cobertura y tomamos otra, al igual que lo hizo Acán, ¿no? La desobediencia nos lleva a perder esa cobertura especial que el Señor tiene con nosotros. También nos tenemos que valorar nuestra cobertura. Oiga bien, Josué era la cobertura delegada de Dios, ya que el Señor había mostrado su poder a su pueblo, y aún así la desobediencia lo llevó a pecar. Como les decía, Josué era una autoridad delegada por el Señor, pero seguramente Acán nunca lo miró como su cobertura. De repente Acán nunca reconoció a Josué como el ungido del Señor. Y muchas veces nosotros estamos desconociendo la autoridad. Muchas veces estamos murmurando contra la autoridad. En ocasiones, hermanos, la autoridad delega algún tipo de función, algún tipo de manejar de cosas, y nosotros estamos siendo desobedientes al siervo del Señor. Entonces, hermanos, estamos entrando en un pecado de desobediencia. La desobediencia también nos hace apartarnos de lo que es el manto ministerial. Y el manto ministerial, hermano, quiero decirle que da crecimiento, da desarrollo y da recursos. Entonces, cuando nosotros estamos en cobertura y en obediencia al Señor y a las autoridades delegadas, el Señor nos da un desarrollo, nos da un crecimiento espiritual, un crecimiento que nos va dando como una cobertura especial, como un blindaje ante el pecado. Pero siempre y cuando nosotros estemos en obediencia, nos da un desarrollo. ¿Y qué tipo de desarrollo? Pues nos da un desarrollo espiritual, y nos da también un desarrollo secular. Porque cuando nosotros estamos en obediencia y aprendemos que la obediencia al Señor es primordial para encontrarnos en una comunión con Él, entonces nosotros vamos a respetar a todo tipo de autoridad. Entonces las cosas nos va a ir bien y el Señor va a estar con nosotros, como lo estuvo con Josué, como lo estuvo con Israel.
El Señor estará con los que obedecen su palabra. Acán también robó plata, dice la palabra, robó plata, y dice que esta en especial la ocultó en lo más profundo, en el hoyo que cavó. Imaginémonos por un momento en su tienda, en lo más profundo, él oculta la plata, representa, pues podría representar el dinero, ¿verdad? También representa redención, dice, la plata representa pureza, nitidez. Representa también franqueza y rectitud. Esto me hace pensar que Acán tenía amor al dinero, tenía amor a los bienes. Entonces por eso desobedeció al Señor en el mandato que Dios daba. Note lo que nos dice primera de Timoteo 6:10, dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, que mientras algunos codician, se han apartado de la fe y han traspasado con muchos dolores. ¿No será, hermanos, que muchas veces nosotros nos estamos también dejando guiar por otros mantos que nos ofrecen prosperidad, que nos ofrecen dinero, nos ofrecen fortuna, nos ofrecen riqueza? Pero la mayor riqueza que podemos tener es la riqueza en el Señor, la riqueza de la vida eterna, la riqueza de la obediencia al Señor, y esto nos va a traer una multitud de bendiciones, como decíamos, nos va a traer crecimiento, va a traer desarrollo y va a traer recursos. ¿Y qué recursos va a traer, hermano? Pues va a traer tanto recursos espirituales como recursos físicos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. También dice que robó oro también, y el oro representa una deidad, el oro representa a nuestro Señor, ¿no? Y él robó este oro y también lo ocultó en su tienda. Cuando un hermano alberga un pecado, su pecado de desobediencia no solo lo afecta a él, sino que también afecta a su familia, afecta a sus hijos, afecta a la iglesia. Oiga bien, cuando alguien está en desobediencia, hermano, quiero decirle que nosotros como padres de familia, como padre, como madre, somos delegados de autoridad, somos sacerdotes de nuestra casa. Y cuando uno de nuestros hijos entra en desobediencia, muchas veces es porque nosotros mismos hemos sido desobedientes. Y tome en cuenta que como padre tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos. Muchas veces como autoridad, que nuestros hijos ven a nosotros como una autoridad, y si nosotros acostumbramos a tener cierto tipo de conversaciones delante de ellos, después no extrañe que nuestros hijos también estén en desobediencia, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos en la obediencia al Señor, porque somos una autoridad, somos sacerdotes de nuestra casa, somos padres. Entonces eso afecta a nuestros hijos. La desobediencia al Señor también afecta a nuestro matrimonio, porque el Señor nos manda a ser fieles a nuestras esposas. Pero cuando entramos en desobediencia de estos mandamientos del Señor, entonces entramos en una desobediencia, y esta desobediencia crea en nosotros una tragedia matrimonial. Oiga bien, ¿no? La desobediencia también crea dolor, tristeza y también crea muerte. Como leíamos en el primer versículo, Acán encontró la muerte. Oiga bien, por la desobediencia, ¿no? Qué terrible es la desobediencia, ¿no? La desobediencia también, hermanos, afecta a la iglesia. ¿Y de qué manera? Pues cuando nosotros somos servidores, cuando nosotros somos de liderazgo de la iglesia y no estamos obedeciendo a nuestros pastores, a nuestras autoridades, entonces estamos entrando en un pecado. Estamos permitiendo que se abra la puerta para un pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la desobediencia. Entonces también esto afecta a la iglesia. Más adelante encontramos un versículo que aparté aquí, no lo traje en la presentación, que es primera de Corintios 16:22. Si alguno no ama al Señor, dice, sea anatema. Oiga bien, cuando nosotros no amamos al Señor es cuando desobedecemos y nos convertimos en, ¿qué dice? En anatema. Y anatema es en maldición. Nos convertimos en maldición para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestra comunidad, para las personas que nos rodean. Cuando nosotros somos desobedientes, hermano, entramos en ese tipo de maldición. Entonces tenemos que inculcar en nuestros hijos la obediencia, y también tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos, que la desobediencia trae pensamientos tentadores. Nunca olvidemos eso, ¿verdad? Y más adelante vamos a seguir
Vamos a seguir en el punto número 2, que yo lo titulé: la bendición que Dios tiene, la desobediencia nos la roba. Y oiga bien lo que nos dice Josué 8:2 en la Biblia de las Américas, y dice así: harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Oiga bien lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel. Dice: ve a Jai y rodéala y embóscala. Exactamente las mismas directrices que dio cuando Jericó. Tal vez cambian un poco, pero el punto es que esta vez, hermano, el pueblo de Israel toma en cuenta lo que el Señor les dice y están en una obediencia. Ellos van y hacen exactamente lo que el Señor les ha dicho. Y quiero contarles, antes de continuar con esto, que esta es la segunda vez que el pueblo de Israel invade Jai. Porque la primera vez que ellos van y las invaden, los emisarios que Josué manda a ver esta ciudad para poderla atacar, para poderla invadir, vienen donde él y le dicen que va a ser muy fácil, porque es una ciudad débil, es una ciudad que ellos piensan que alrededor de unos 300 o 400 soldados podrían invadirla. Entonces deciden invadirla con tal cantidad de soldados porque ellos creen que cuentan con el apoyo del Señor. Josué a estas alturas no se da cuenta todavía de la desobediencia que Acán había tenido en Jericó. Él no sabe todavía y él está confiado que el apoyo del Señor está con él. Y él dice: bueno, está fácil invadir Jai, pues invadámosla entonces con 300 o 400 soldados. Y ellos van, hermano, a invadir Jai. ¿Y qué es lo que pasa? Son derrotados, son heridos y vienen para atrás y vienen derrotados. Vienen destruidos porque ellos piensan que el apoyo que el Señor les ha dado ha sido quitado, pero ellos en este momento aún no se han dado cuenta que la desobediencia de un hombre, oiga bien, la desobediencia de uno solo ha afectado a todo el pueblo de Israel. Al igual que ahora nosotros diríamos particularmente, una desobediencia mía, ¿en qué puede afectar a todo el pueblo del Señor? ¿En qué puede afectar a toda la iglesia? Pues quiero que sepa que una sola desobediencia de nosotros puede afectar a nuestra iglesia, a nuestra congregación. ¿Y cómo es esto?, me dirá usted. Pues una desobediencia que yo tenga con mi pastor y otro hermano que escucha mi desobediencia y que yo logro que él pueda compartir un pensamiento desobediente o un pensamiento diferente al de la autoridad, entonces yo ya contaminé a este hermano. Él ya se contaminó con mi desobediencia. Entonces, de esta forma, también Acán afectó al pueblo de Israel con su desobediencia. Un solo hombre hizo fracasar toda una nación. Imagínense, ¿no? Josué, como autoridad, como pastor, junto con su pueblo, obedecen fielmente al Señor. Y esta victoria va junto con una recompensa. Oiga bien, ¿no? Ellos van y han derrotado a Jai en esta ocasión, ¿no? Y Acán cometió aquel error y desobedeció y todo, pero esto afectó al pueblo, sí, porque habían tenido una derrota anterior, pero la obra continuó. El punto en todo esto, hermanos, es que la obra siempre va a continuar. Nunca debemos de desanimarnos porque haya algún hermano que abandonó el barco en el que íbamos todos. Este hermano se tiró. Bueno, no importa, la obra va a continuar porque la obra es del Señor. Y el Señor siempre va a respaldar a su ungido, así como respaldó a Josué. Respaldó a Josué y fue a la batalla y la ganaron, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Por una persona tampoco vamos a retrasarnos, ¿no? Después de que Acán fue muerto por su rebelión, Dios permitió a Israel conquistar Jai. Y así se quedaron con este botín. Entonces el punto es que la bendición que Dios tiene, la desobediencia no la roba. De repente Acán solo era cuestión de que esperara 2 semanas a que atacaran nuevamente a Jai y iba a obtener los recursos que él creyó que eran suficientes que obtuvo en Jericó.
Solo era cuestión de tiempo para que esta bendición se diera. Muchas veces, hermanos, la desobediencia está quitando la riqueza que el Señor tiene para nosotros, porque el enemigo de repente nos hace pensar que deberían de ser más rápidas, que nosotros merecemos mucho más, nos llena el ego. Muchas veces, amado hermano, el enemigo nos llena el ego haciéndonos creer que merecemos puestos, que merecemos algún puesto de autoridad, que merecemos algún puesto de líder. Pero quiero decirle que todo es al tiempo de Dios. Imagínese usted acá por un momento. Él cometió el error, hizo desobediencia, cometió algo que el Señor había prohibido para él y para todo el pueblo. Y en 2 semanas más adelante el Señor da la conquista de este pueblo a Israel y le dice que pueden tomar todo, pueden tomar ganado y pueden tomar riquezas. O sea que él, por su desobediencia, perdió la bendición que Dios tenía para él, ¿no? Qué terrible, ¿no? Perdió la bendición de Dios por apresurarse a ceder ante la tentación de la desobediencia. Oiga bien, ¿no? Siendo así turbados por el pecado. Los anhelos de nuestro corazón el Señor los va a cumplir. Claro que sí, hermano. Muchas veces nosotros anhelamos un montón de cosas. Anhelamos puestos en nuestro trabajo, anhelamos un aumento de salario, anhelamos también poder servir en otras diferentes áreas en nuestra iglesia. De repente hay hermanos que anhelan un título, una posición dentro de la iglesia. Pero todo, hermano, es al tiempo de Dios. Mientras tanto todo esto ocurre, debemos de mantenernos en obediencia. Y esa riqueza que el Señor tiene para nosotros nos va a ser dada, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en esa obediencia, en esa disciplina, en esa disposición del servicio al Señor. Yo siempre recuerdo una frase que aprendí hace mucho tiempo, ¿no? Que las cosas son prácticas y son sencillas. Y en la casa del Señor, en el servicio del Señor, en el camino del Señor, las cosas así son prácticas y son sencillas, ¿no? Existe una jerarquía, como aprendíamos al principio, ¿no? La jerarquía también, una jerarquía militar podríamos hablar, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos un puesto, una jerarquía, nos debemos ¿a qué? Nos debemos a la obediencia, al cúmplase, al heme aquí, aquí estoy yo. Y eso es lo único que nos toca cuando la autoridad delegada por el Señor, cuando el líder, el pastor, cuando alguien o las autoridades en general, hermanos, dan una orden, nosotros tenemos que decir, heme aquí, porque el servicio del Señor no debe de tener excusas. Nosotros estamos para facilitar las cosas, para ser utilizados por el Señor. Cuando nos mostramos dispuestos a la obediencia, entonces el Señor gustosamente toma posesión de nosotros y el Señor hace que se ejecuten las cosas de la mejor manera, ¿no? Y vamos a leer un versículo que es Isaías 30:18 y dice así: por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Escuche bien. Porque el Señor es un Dios de justicia. Y aquí viene lo que quiero decirle. Dichosos todos los que en Él esperan. Dichosos todos los que en Él esperan. Oiga bien, y puse a investigar la palabra dichoso, que otros significados tiene. Y dichoso, es la palabra macabrio, que es de la G3107, que significa bendito, significa feliz y significa bienaventurado, siempre y cuando andemos en obediencia. Oiga bien, qué maravilloso, qué grandes beneficios trae a nuestra vida la obediencia. Nos dice que vamos a ser benditos. Alabado sea el nombre del Señor, porque la bendición del Señor no añade tristeza, es una bendición maravillosa, ¿no? Dice también que vamos a ser felices. Muchas veces nosotros en la vida andamos buscando la felicidad y la buscamos en tantas cosas y en tantas cosas que a veces nos perdemos en el mundo porque andamos buscando esa felicidad. Pero mire qué bonito lo que el Señor nos dice en esta palabra de Isaías 30:18. Dice, van a ser dichosos, y dichosos es ser feliz. O sea que la felicidad verdadera está en el Señor y van a ser bienaventurados. Dice, debemos, hermanos, en conclusión, debemos respetar la autoridad delegada porque es puesta por el Señor. En nosotros debe de existir ese sentimiento de obediencia.
hay muchos ejemplos en la Biblia que nos enseñan que la desobediencia es trágica, hermano, que solo trae muerte, destrucción, solo trae cosas malas, no afecta a nuestra familia, hemos aprendido, afecta a nuestro matrimonio, afecta a nuestra iglesia y nos afecta a nosotros. Oiga bien, qué cosas tan difíciles y tan dañinas las que trae la desobediencia. Entonces debemos de ser dichosos, como dice Isaías, ¿verdad? Porque el Señor tiene compasión de nosotros. Y más adelante vamos a seguir en nuestro punto número 3, que se titula de esta manera, o así lo titulé yo, no. La desobediencia se expande y no discrimina. Oiga bien lo que nos dice la palabra en Josué 7:12. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, ni si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Oiga, qué versículo tan difícil, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En este punto, la desobediencia se expande, no discrimina. Y usted me dirá, ¿cómo se expande la desobediencia y en qué cabe el no discriminarnos? Esto es lo que yo les decía anteriormente. El Señor aquí les está diciendo al pueblo de Israel que si ellos no eliminan el anatema que está en medio de ellos, no van a tener nunca más su respaldo. Entonces quiero decirle que Acán de repente se imaginó que jamás nadie se daría cuenta de lo que él había hecho. Él tenía en su tienda escondido todo eso que había traído de Jericó. Pero mire lo que pasó. El Señor revela a Josué el hecho de que hay uno que está haciendo anatema, que hay uno que está haciendo anatema, que está haciendo de maldición. Y el Señor revela esto. Entonces, ¿qué me hace pensar esto? Que por mucho que una persona, que un líder, que cualquiera que sea, no tiene, ¿cómo le diría? Alguien en particular, porque quiero decirle que Acán era de la tribu de Judá. Y nosotros sabemos que Judá, dice, irá primero, o sea, Judá es el que va enfrente. Oiga bien, él era parte de la tribu de Judá y aún así cometió todos estos errores. O sea que el cometer desobediencia no es solamente para un tipo de persona o para un tipo de cristiano, es hasta para los que tienen mayor jerarquía, ¿no? Entonces el Señor revela el pecado que está cometiendo Acán y le dice al pueblo de Israel que hay uno que es de maldición, que hay uno que es anatema. Igualmente, en la actualidad muchos podrán pensar que su pecado está oculto, que su pecado está escondido abajo de la tienda, que nadie lo puede ver. Puede pensar que todas las tiendas se ven iguales en el campamento, pero hay una que tiene pudredumbre, que tiene cosas malas dentro de sí, que tiene pecado ahí escondido. Y el Señor en esta ocasión revela al pueblo, revela a Josué, al ungido del Señor, revela la situación que está pasando. Y lo más grave del asunto, hermanos, es que les dice, ya no van a contar conmigo. Yo ya no voy a estar con ustedes, no. Oiga lo que les dice, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente. O sea, los hijos de Dios no podrán hacer frente si están en pecado, si están en desobediencia, no podrán hacer frente porque el Señor dice se va a apartar de ellos. Y aquí es donde entra también, hermanos, el hecho de que cuando una persona anda en desobediencia afecta también a la congregación. Lo que decíamos anteriormente, en este caso está afectando a todo el pueblo de Israel. Pero lo más importante de esto es que el Señor reveló el anatema, el Señor reveló la maldición que estaba pasándonos. Entonces, en este preciso momento, cuando el Señor revela esto, es cuando el pueblo de Israel fue derrotado en Jai. Esta es la derrota que ellos tuvieron, ¿no? Si no hay obediencia, hermanos, si no hay cobertura del Señor, no podremos vencer. Hace algunas semanas aprendíamos en los discipulados de la iglesia acerca de que la iglesia no es, ¿cómo le diría? Es un organismo viviente, no es una institución, no es algo, sino que es algo que vive, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si lo miramos desde este panorama como un cuerpo, el pueblo de Israel era un cuerpo. En la actualidad somos un cuerpo. Y cuando uno de nuestros
Cuando alguna parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, en este caso la mano, no obedece a la cabeza, entonces ¿qué pasa? Por mucho que piense la cabeza en desarrollar alguna actividad, por ejemplo, recoger esto, si la mano no quiere, por mucho que lo piense, no va a pasar. Entonces la iglesia es como una comunión, un organismo, el cuerpo de Cristo que debe de funcionar como un reloj, todos en armonía, haciendo, obedeciendo lo que el Señor nos indica, ¿no? Por un pecado, por inofensivo que parezca, no lo derrotaremos, hermanos, si no estamos en obediencia. Así de sencillo. Un pecado, por muy mínimo que sea, no puede ser derrotado si no estamos en obediencia, si no tenemos el respaldo del Señor. Pero tenemos que estar en obediencia, y ahí lo importante del obedecernos. La desobediencia no discrimina. ¿Y por qué decíamos que no discrimina? Porque la desobediencia afecta a muchos. En este caso, póngase a pensar que la desobediencia de Acán afectó no solo a las personas mayores, no solamente a jóvenes adultos, a mayores, no, afectó a los niños también. El pueblo de Israel también tenía niños, y todos estos fueron afectados por la desobediencia y por el pecado de Acán. O sea, la desobediencia entonces no discrimina, hermanos. La desobediencia no discrimina, ataca a todos, ¿no? El fruto de la desobediencia va con todos, va con nuestros hijos, va con todos, con nuestra familia, con todos, ¿no? Los que están a nuestro alrededor, ¿no? Dice que la desobediencia no solo nos turba a nosotros, sino también a las otras personas, lo que decíamos. Muchas personas hoy sufren por el pecado de otros, y de esta manera viven siendo turbados. Entonces, ¿cómo sufren estas personas? ¿Qué tal? Imagine por un momento un panorama donde una persona entra en desobediencia y esta contamina a otro. Entonces esta persona está sufriendo por causa de la desobediencia de otro. Porque muchas veces nosotros tenemos que ser perspicaces, tenemos que ser listos y saber que todas las cosas deben ir conforme al Señor. Todas las cosas deben ir conforme a lo que el Señor nos ha enseñado en obediencia. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer otro versículo, mire, un versículo que es Josué 7:24, y dice así: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acar. Y más adelante vamos a aprender y a saber a qué llevaron toda esta cantidad de cosas, a qué llevaron a toda la familia de Acán, todos sus bienes y todos los que con él estaban, ¿no? Cabe mencionar, hermanos, que Acán nunca disfrutó de todas estas cosas que él robó, que él hurtó en desobediencia al Señor, nunca disfrutó de ellas, ¿no? Y otra cosa que también recordaba y anotaba aquí, un punto muy importante que noté: el hecho de que en el corazón de Acán nunca hubo arrepentimiento. Oiga bien, decía yo y analizaba la palabra y estudiaba esta palabra y notaba que en ningún momento Acán se arrepintió. Más bien yo lo sentí como prepotente cuando es encarado por Josué y por el pueblo y les dice: bueno, yo hice esto y esto, y yo tomé el manto, y yo tomé esto, aquello, pero en ningún momento se nota un signo de arrepentimiento en él, ¿no? Y eso es algo que lleva al fracaso a los que están en desobediencia. Cuando alguien está en desobediencia, oiga bien, tiene el privilegio en nuestra generación, en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros vivimos, tenemos el privilegio de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. Y a diferencia de Acán, que vivió en la época donde Jehová Dios era el que tenía el control, este es condenado a muerte. Pero no, por nosotros alguien ya murió en la cruz del Calvario y tenemos la oportunidad de redimirnos. Si hemos tenido algún tipo de desobediencia, todavía tenemos chance, tenemos oportunidad de pedir perdón. Pero este debe de ser un perdón y un arrepentimiento sincero. No como Acán, que nunca entró en él el arrepentimiento, no. Más bien debemos de ir al Señor y limpiar nuestros pecados en él, en la cruz del Calvario donde el Señor murió
por nuestros pecados. Entonces, a diferencia de Acán, nosotros tenemos esa oportunidad, ¿no? Otro punto que también denoto es el hecho de que ni Acán se arrepintió, ni su familia tampoco. Oiga bien, el efecto de esta desobediencia llevó a condenación a su familia también. Qué barbaridad, qué pena sentir que la familia también es condenada, porque nosotros, bueno, yo soy padre de familia, tengo hijos grandes, yo quisiera ver a mis hijos sirviendo al Señor, yo quisiera ver a mis hijos que pueden alcanzar la vida eterna. Pero en este caso los hijos de Acán, tampoco la familia de él, ni su esposa, nadie tuvo este arrepentimiento. Y en el punto número 4 encontramos que hay una desobediencia que es destructiva, una desobediencia que nos da una condenación eterna. Oiga bien, y en Josué 7:25 encontramos en la versión de la Biblia de las Américas, dice así: y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbe hoy. Y todo Israel lo apedreó y lo quemaron, y después de haberlo apedreado, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Fueron llevados al valle de Acar. Dice que sus bueyes, sus bienes, su familia, sus hijos, sus sirvientes, no sé si tenían sirvientes, pero si los tenían también fueron llevados. Y estos, dice, hermano, que fueron apedreados y luego quemados después de haber sido apedreados. Imagine por un momento el panorama de tener que ver a su hijo siendo apedreado. Yo me imagino que como castigo debieron haber matado primero a la familia antes de Acán. Y el hecho de poder estar viendo a mi hijo sufriendo esa penumbra, esa situación tan difícil, me hace pensar que la desobediencia es algo trágico, algo que lleva una condenación a muerte. Tenemos el deber, hermano, de mantenernos en obediencia y transmitir esta obediencia a nuestros hijos, ¿no? Tenemos el tiempo de arrepentirnos acerca de cualquier desobediencia, de cualquier pecado que esté oculto en nuestra tienda, ¿no? Finalmente, la desobediencia turbó a Acán y lo llevó a la muerte a él y a su familia. Oiga bien, el trágico final, la condena eterna de esta desobediencia destructiva que tuvo Acán, ¿no? El finalizar, el concluir con toda su familia, ¿no? Qué cosa tan terrible, ¿no? De repente también Acán pensó en algún momento que el robar estas cosas de Jericó, pudo haberlo pensado que era para un bienestar de sus hijos. Como muchos en la actualidad pueden pensar que el dinero puede traer un bienestar. Lo hago por mi familia, lo hago por esto, por aquello. Y al final, hermano, esto es lo que trae, es una destrucción. Porque lo más importante es enseñar a la familia la obediencia al Señor, ¿no? Vamos a leer Efesios 5:6 y dice así: que nadie os engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oiga bien, encontramos este versículo en el Nuevo Testamento, en Efesios 5:6, dice que la desobediencia de los hijos, que viene a los hijos, va a ser condenada por el Señor. Y como quinto punto, amados hermanos, viene la parte más importante. Mire, hay una obediencia buena, la obediencia que nos trae vida y nos trae vida eterna. Mire lo que nos dice el versículo de Deuteronomio 30:19 en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire qué bonito, ¿no? El Señor nos pone dos caminos, un camino ancho que es muy fácil de llevar en la vida y un camino angosto que es el camino de la obediencia y de la vida eterna. Recuerde que en este mundo, hermano, todo se termina, todo concluye, todo acaba, pero con el Señor hay vida y vida en abundancia, y nosotros tenemos que presentarnos obedientes a Él, obedientes a su mandato, obedientes a su palabra, ¿no? El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, como nos dice Mateo 7:13-18, dice: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda del que lleva la vida, y pocos la hallan.
En la obediencia encontraremos este camino. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Y vamos a irnos pues ahora a las conclusiones. Vamos, en este tema hemos aprendido 5 cosas importantes. La primera, hermano, es que la desobediencia nos lleva a tener pensamientos tentadores. Tenemos que mantenernos en la obediencia para que estos pensamientos tentadores puedan ser destruidos, puedan ser apartados. Aprendimos también que la bendición que Dios tiene, la desobediencia no la puede robar. Oiga bien qué importante esto. La bendición que el Señor tiene para nosotros, la desobediencia nos la roba. También aprendimos que hay una desobediencia que se expande, que no discrimina, que afecta a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestro matrimonio. Tenemos que apartarnos de esa desobediencia. También aprendimos que hay una desobediencia destructiva que nos lleva a una condenación eterna, pero que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros y que todavía estamos a tiempo, todavía tienes tiempo de poder obedecer al Señor y apartarte de la desobediencia del pecado, ¿no? Y por último, aprendimos que hay una obediencia que trae vida y que trae vida eterna, que el Señor ha puesto vida, ha puesto muerte, ha puesto maldición y ha puesto bendición. Escoge pues, dice la palabra, la vida para que puedas vivir eternamente en el Señor. Dios le bendiga, hermano. Le damos gloria, le damos honra al Señor por su palabra. Y creemos fielmente, Señor amado de la gloria, que tu palabra traerá un rema de vida en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy hemos aprendido que la obediencia es importante, Padre. Hoy nos inclinamos ante ti, te damos honra, te damos gloria, Señor. Y nos declaramos obedientes gracias a ti, Señor, a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que hoy nos escuchan a través de estos medios de comunicación, Padre, a través de estas redes sociales. Bendice la vida de cada uno de ellos, Padre, y pon en su corazón el deseo de poder servirte, de ser fieles y obedientes a ti. Gracias le damos al Señor. Alabamos su nombre porque la vida en obediencia trae bendición, trae alegría, nos hace feliz, nos trae desarrollo en el Señor. Y hoy pues declaramos que la obediencia forma parte de nuestras vidas. La adoptamos, la arropamos. Y creemos que en esa obediencia encontraremos el camino a la vida eterna, ¿no? Hoy declaramos que la obediencia viene a ser algo que nos lleva con el Señor en el arpazo, que nos lleva en el arrebatamiento. Seremos parte de esto, pero tenemos que estar en obediencia. Dios le bendiga.